Bienvenidos a un video más acerca del curso de cinemática. En esta ocasión estaremos abordando acerca de los vectores en forma polar, para lo cual se tiene que este vector, en este caso A, se puede expresar de la siguiente manera, como primero el ángulo con respecto al origen del eje X acompañado de su módulo. Tenemos los dos vectores donde se va a determinar tanto su ángulo como su módulo. Para el primer vector se tiene este vector expresado en forma de componentes rectangulares. Si trazamos, en este caso, líneas paralelas tanto al eje Y como al eje X, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, lo que se quiere determinar es el ángulo con respecto al origen acompañado de su módulo, es decir, su longitud de este vector fuerza, para lo cual se tiene que recordar si tenemos un triángulo rectángulo de esta manera. Se tienen los siguientes lados. El lado más largo se conoce como la hipotenusa y los dos otros lados como cualquiera. Aplicando el teorema de Pitágoras, se dice que el lado más largo, que es la hipotenusa elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de cada cateto, es decir, a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Para este caso se va a utilizar este teorema para determinar lo que es el módulo de los vectores. Entonces, si tenemos los componentes para X, sabemos que tiene como 4 y para Y menos 3. Entonces aplicamos para determinar el módulo de este vector, que es fuerza. El módulo es igual a la raíz de la parte del componente en X, es decir, fuerza en X elevado al cuadrado, más la componente del vector fuerza en Y elevado al cuadrado. Reemplazando se tiene que la fuerza en X es igual a 4 newtons. Todo esto elevado al cuadrado más la componente Y menos 3 newtons elevado al cuadrado. Colocamos en la calculadora raíz cuadrada de 4, dando como resultado 5 newtons, que equivale a la parte del módulo de este vector. Ahora se tiene que determinar el ángulo. Para determinar el ángulo se puede utilizar utilizando este teorema de Pitágoras. Si tenemos el ángulo θ, aplicando la razón trigonométrica de la tangente, tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto, es decir, B sobre A. B sobre A. Va a utilizar esta razón trigonométrica. Entonces, si tenemos la tangente del ángulo θ, que es igual a B sobre A. A B sobre A, pero B en este caso va a ser la componente en y A va a ser la componente en X. Entonces la componente Y se tiene que es menos 3 sobre 4. Todo esto recordemos que es newtons. Aplicando las propiedades de las potencias se tiene que bases iguales de un cociente, pues se tiene que restar los exponentes, dando como resultado el
ángulo θ es igual a tangente inversa de menos 3/4. Este ángulo es igual a menos 36,86 grados. Ahora en este apartado se debe preguntar por qué el ángulo es negativo, pues el ángulo siempre que me devuelve utilizando esta razón trigonométrica va a ser respecto al eje X. En este caso va a ser este ángulo de acá. Este ángulo es de 36,86 grados. ¿Por qué negativo? Porque está yendo en sentido horario, es decir, cómo giran las manecillas del reloj. Cuando los ángulos son positivos, giran en sentido antihorario. Lo que se quiere determinar en este caso va a ser el ángulo desde el origen hasta donde llega aquel vector. Si se sabe que la vuelta completa tiene 360 grados, se puede calcular entonces que el ángulo beta, suponiendo que es el ángulo beta, se tiene que restar la vuelta completa, que es 360 grados, también 2pi en radianes, menos este ángulo, menos 36,86 grados, dando como resultado un ángulo de 323,13 grados. Y este sería el ángulo. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría representado este vector en forma de componentes en forma polar? De la siguiente manera, es decir, que este vector fuerza quedaría representado como el ángulo, primeramente desde el origen, que es 323,13 grados, acompañado de su módulo, en este caso que es 5 newtons. Y de esta manera quedaría expresado en forma polar. Recordar también que este vector puede estar expresado en forma de componentes rectangulares, que tiene como componente para X 4 y menos 3 para Y newtons. Cualquiera de estas dos representaciones son válidas. Para el siguiente vector, se tiene que dibujar primeramente las líneas paralelas tanto a X como a Y, logrando determinar en este apartado un triángulo rectángulo donde se debe determinar la componente, el ángulo respecto al origen y también su módulo, ya que sus componentes tanto en, tanto en Y como en X de este vector fuerza 2 ya se tiene. Entonces determinamos la parte de su módulo, primeramente aplicando el teorema de Pitágoras que se tiene acá, el módulo, es decir, fuerza 2, esto es igual a la raíz de fuerza 2 en X elevado al cuadrado más la fuerza 2 en Y elevado al cuadrado. Repasamos. Fuerza 2 en X se tiene que es igual a menos 5 newtons elevado al cuadrado más la fuerza 2 en Y. Esto es igual a 2 newtons. Todo esto elevado al cuadrado. Colocamos en la calculadora para determinar raíz de 29. Esto es igual en decimales a 5,38 newtons.
Entonces ya se tiene el módulo, es decir, la longitud de este vector fuerza. Ahora se debe determinar lo que es la parte del ángulo utilizando esta razón trigonométrica, es decir, el ángulo teta. Recordar que en esta parte, cómo se trabaja para estas razones trigonométricas a ángulos menores a 90 grados, entonces el ángulo que vamos a determinar va a ser respecto al eje X, en este caso este ángulo. Tangente inversa de la componente en Y, que es igual a 2 newtons sobre la componente en X, que es menos 5 newtons. Aplicando las propiedades de las potencias, la unidad de newtons se va y tangente inversa menos 21,8 grados. De esta manera se obtiene lo que es el ángulo teta, pero para expresar en forma de componentes, es decir, este vector en forma polar, se tiene que determinar el ángulo con respecto al origen, es decir, desde el eje X positivo, este ángulo de acá. Suponiendo que este ángulo es beta, entonces beta va a ser igual. Se sabe que media vuelta es igual a 180 grados, entonces 180 grados tenemos que restar menos el ángulo teta, que es menos 21,8 grados. Beta es igual a 158,19 grados. Y de esta forma se determina el ángulo beta. Entonces, ahora determinando lo que es o expresando este vector en forma de componentes en forma polar, quedaría como el vector fuerza 2 de esta manera es igual en componentes polares. Colocamos lo que es el ángulo respecto al origen, que es 158,19 grados, acompañado de su módulo, que es 5,38 newtons. También se puede expresar en forma de componentes rectangulares, menos 5,2 newtons. Cualquiera de estas dos representaciones son válidas para este vector. Entonces, de esta manera queda representado lo que es este vector en forma polar. También para el otro. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.